Bienvenidos a un programa más de Controversia. El tema que tenemos para hoy es sumamente picante y muy interesante. Hablaremos sobre el machismo o feminismo. No se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Vamos a dar ya inicio a nuestro programa en estos momentos, pero queremos hacerles recordar a ustedes que si tienen opiniones sobre este tema, las pueden hacer llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales, ya que estamos en el Facebook, el blog, Twitter y también en nuestro canal en el YouTube. Muy bien, chicos, el tema que tenemos hoy es bastante controversial. Interesante. Machismo o feminismo. Siempre hablamos de quién supera a quién, ¿no? Es un tema de conversación bastante interesante, ¿no? Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Quién es mejor, el hombre o la mujer? Antes de definir eso, yo creo que, bueno, también define, ¿no? Porque cuando uno está, bueno, estás como padre de familia y está embarazada tu esposa, ¿no? Entonces, pucha, todos dicen que sea varón, porque si es mujercita, ay, va a sufrir, ay, lo que va a sufrir, dicen, ¿no? Es un mito. Otra cosa respecto a lo que dice Mauricio es de que también los padres quieren dejar herencia y que su apellido siempre permanezca, ¿no? Ay, no, mi apellido, ay, no, yo soy Contreras y ahí tiene que estar tras generación y generación. Y justamente si es una mujer, no se puede dar el caso, no termina ya. Ahora, tú estás preguntando quién es mejor o peor, ¿no? Si el hombre o la mujer. Habría que ver cuál es el desempeño, la actitud o, digamos, la estabilidad emocional de cada uno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice la historia, ¿no? ¿Quién es más estable emocionalmente, ¿no? ¿Quién es el que trabaja más, el hombre o la mujer? Pero aquí también vale recalcar algo muy importante, que para nosotros poder descubrir quién en realidad es mejor, tenemos que darnos cuenta quién resuelve más problemas, el hombre o la mujer. Ahora, en cuanto a la capacidad individual de cada sexo en sí, o sea, tendríamos que definir el grado de desenvolvimiento, ¿no? Por ejemplo, y esto se sabe, ¿no? Que muchas mujeres, la mayoría de ellas pueden hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, están con el bebé en brazos, están friendo un huevo, están hablando por el hands-free y están pensando en el presupuesto, en las cuotas que tienen que pagar. Mientras ve la novela y plancha la camisa. Exacto, ¿no? Bueno, el machismo es una tendencia del hombre y de la mujer también de considerar al hombre como la figura de autoridad, como el cerebro de la familia, como el único que puede trabajar o, digamos, entre comillas, el único que puede usar pantalones, ¿no? Pero si bien también es cierto, machismo se basa mucho en lo que es subestimar a una mujer. Pero ¿acaso feminismo es antónimo de machismo? Porque ¿qué es lo que en sí busca el feminismo? Hablemos un poquito de historia. ¿Dónde empiezan a surgir los primeros movimientos feministas como tal? A la altura de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando ya los hombres van a la guerra, las mujeres se quedan solas en casa, no hay quien les dé el dinero para que puedan cocinar o comer. Entonces ellas empiezan a tomar roles que antiguamente no les correspondían. ¿Qué más? No sé si ustedes se acordarán que hace algunos años, vamos a ponerlo así, hace algunos años o varios años atrás, las mujeres no votaban o no tenían derecho al estudio. ¿Eso era alguna manera de mostrar machismo o simplemente era algo que se tenía que dar? Bueno, de hecho se mostraba machismo, ¿no? Porque de repente es un miedo o un temor del hombre, tal vez, a que la mujer pueda superarlo, ¿no? Entonces, por eso es fácil de privar el derecho al voto o el derecho a estudiar. Se sabe que el hombre es bien débil en cuanto a la mujer, en el sentido de que, por ejemplo, una mujer te puede seducir más fácilmente, te puede convencer más fácilmente. No se sabe pero bien un varón eso, ¿no? también puede. ¿Sí o no? Claro. Dicen los varones, también se puede. Depende Tenemos de un las asunto destrezas de cada interesante uno. entre manos, que es la cuestión de roles. En quién es capaz de hacer qué, ¿verdad? El decirle a una mujer que no puede hacer algo, ya, machista, en primera. O si un varón está en su casa limpiando, no, pisado, saco largo, o no sé qué otras expresiones tenemos, ¿no? Y ahora Si- te condenan, ¿no? Por poner etiquetas, digamos, no, este trabajo es simplemente para varón o este trabajo no lo puedes hacer Hay trabajos tú, te que condenan. piden un rol determinado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Maestros de inicial. ¿Por qué no hay profesores de inicial? Parece que es una cuestión que solamente se la han puesto niñeros. Un ¿Por qué no hay trabajo de niñeros? albañil también.
O trabajos de construcción civil. ¿Por qué no hay constructoras civiles? Plomeras. Imagínate ahí llevando su ladrillo y colocando el cemento y la mezcla. Porque tal vez ¿no? hay un modelo muy marcado en lo que se refiere tipo en construcción, a que el hombre es fornido, es musculoso y puede cargar ladrillos o sacos de cemento. En Entonces, el caso de la mujer... No, perdón. pero lo interesante es que hoy en día este tipo de pensamiento se viene al suelo por muchos motivos. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos una campeona mundial de box. Box, un deporte que se China, muy considera, ¿qué partida. cosa? Se considera rudo, se considera que necesita preparación física, fuerza. A ver, dile a la campeona mundial de box que es débil, a ver. No. Claro, entonces, nos encontramos Justamente, con... ahora lo que muchas mujeres tratan y tratamos, porque también hay casos de muchas amigas, de que los hombres no nos vean como, ay, no, es una delicadita, ay, no puedo hacer esto. Es que no es así, o sea, también podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Lo que muchos hombres opinan en la actualidad es que dice que desde que la mujer comenzó a entrar en el campo laboral, existe el desempleo para los hombres. ¿Qué tan cierto es esto? Ahora, eso... Debe ser un tema de responsabilidad. eso duele. lo que Próxima creo que... controversia va a Eso haber duele. conductora, ya no va a haber conductora. Por supuesto, claro. Ahora, en algún momento esto es cierto, ¿no? Porque si bien es cierto, la mujer desde pequeña tiene una preparación distinta, ¿no? El hombre es más juguetón, se abarca más en lo social. En cambio, la Oye, mujer pero, es mira, bien puntual. Aquí en las entre nos, cosas, ¿no? yo hablando con mi suegro, tú sabes que cuando uno va a hablar siempre trata de caerle bien las primeras veces, ¿no? Entonces, la clásica y secreto para los que están queriendo ganarse a los suegros, la clásica, Junger. la que siempre funciona es, y las fotos de, y dice el nombre de la chica, en el caso de mi esposa es Anita, ¿no? Y la foto de Anita de niña, entonces... ¿Qué padre no va a querer hablar de su hijo cuando era chiquitito, no? Y te cuenta todas las vergüenzas y arroche? Y yo veía la foto, a mi esposa le gustaba, no era de las niñas que jugaban con muñecas, no era de las niñas que vamos a jugar al té, a la cosita. Cocinita. No, y estaba ya ensuciándose, quemando cosas, rompiendo cosas, porque era su tipo de personalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la sociedad en los últimos años que hace que definamos a uno más que a otro, que le demos importancia a uno más que a otro? Existe cierto revanchismo, ¿no? Por parte del hombre, porque esta diferencia de sexos, la guerra de los sexos que ya se habla, o sea, es desde un momento en el que la mujer y el hombre se ven en competencia por algo, ¿no? Entonces, la mujer lo hace mejor, entonces yo empiezo a generar un tipo de rencor, ¿no? Entonces... voy diciendo, pucha, que no deberíamos darle tanta cavidad a las mujeres, cosas así. Tenemos una intervención en platea, vamos a escuchar. A ver, ¿qué va a defender machismo o feminismo? A ver, aquí está. Yo tengo una pregunta. O sea, la sociedad dice que supuestamente las mujeres somos las que creamos el machismo. Entonces, ¿que los hombres son los que crean el feminismo? Mira, qué interesante. Justo queríamos entrar a ese punto de conversación. ¿Quién es más machista, el hombre o la mujer? ¿Cuándo se gesta el machismo? ¿Dónde nace esta ideología? O sea, de ¿Quién lo hecho- mantiene? De hecho, tiene mucha, digamos, mucho que hacer que pensar la pregunta de ella, ¿no? Porque si bien es cierto, la mujer también es machista, sobre todo acá en Sudamérica, ¿no? Deja que el hombre haga ciertas cosas, permite al hombre cruzar ciertos límites y ella no se pone firme ante eso, ¿no? Y no demuestra Se hace- tampoco que los puede estar al padres mismo cometen nivel. muchas veces el error de hacerla, de diferenciar, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu hermano de 8 y tú tienes 15 años. Lava la ropa de tu hermano. Cocina tu hermano. Lava sus servicios. Hijito, anda, juega, anda, ve Pero televisión. justamente O el permiso para salir. Ah, tú eres varón, hasta las 10. Tú eres chica, acá a las 7 de la noche. O le dicen Pero al justo- varón que cuida a la hermanita o que ten cuidado con tu hermana, que no tenga eso, que no haga el otro. Y eso repercute también un montón porque le estás limitando a la mujer y al hombre le estás dando un permiso especial que sobrepasa el límite que le das a la mujer. Ahora, ¿por qué en el desenvolvimiento de la vida ya un poco más allá de la adolescencia, vayamos más allá, cuando se cometen ciertos errores, por ejemplo, los padres siempre tienen el miedo, ¿no? Que su hijita vaya a quedar embarazada y el hijo, entonces, acá ya hay una diferencia enorme, ¿no? Porque dicen, no, tú tienes que cuidarte, prohibir estas cosas, No, mira, y el varón... interesante. A los hombres sí le dicen, Ah, cuídate, No, Solo es- cuida, pero o las sea, mujeres tienes no. derecho a algunas hacer familias, todo. ¿verdad? Tienes razón. Algunas familias, Sí. Solo cuida. si el varón anuncia una iniciación sexual temprana, lo festejan. Pero si es una Exacto. señorita... Miren, ¿hasta qué Lo punto condenan. hemos llegado en la sociedad en la cual llegamos a festejar algo que normalmente sería tomado incorrecto de acuerdo a las enseñanzas morales y éticas? Mira, pongamos un ejemplo a todo lo que estamos conversando, ¿verdad? Si un varón tiene varias chicas, cambia de enamorada constantemente, ¿cómo se lo conoce?
Galán. Galán, ganador. Jugador, Las sí. chicas están, mira cuántas, sí, esto. Pero si una chica es la que tiene varios enamorados, varios pretendientes, ¿cómo se le conoce? Jugadora. Mira, se dan cuenta. Es Chica como fácil. que Chica fácil. la manera de ver las cosas hace que se prejuzgue y se coloquen sobrenombres y cosas hirientes por una cuestión de Etiquetas, no ¿no? definir bien qué son los roles. Una gran diferenciación también entre ambos sexos, ¿no? Que, o sea, este sí puede, pero el otro no puede, pero este sí tiene que hacer esto, en cambio él no. Pero hay mujeres que también no ven muy bien el tema de que el chico haya tenido varias mujeres. Ahora se están invirtiendo los roles, ¿no? Ahora, un hombre busca casi lo mismo que una mujer. Entonces, ¿por qué siempre tenemos que pensar que el hombre es el que sale beneficiado con alguna aventura sexual o erótica y la mujer tiene que salir con críticas en contra, con juicios en contra? ¿Por qué nace esto, no? ¿Por qué siempre el hombre sale a favor cuando tiene una aventura? Miren, hablemos de un poquito sobre el hecho de quién depende de quién. ¿Qué les parece? ¿Quién depende de quién? ¿El hombre de la mujer o la mujer del hombre? Porque estos movimientos, el movimiento feminista muchas veces trata de enfatizar que la mujer puede ser muchas cosas sin el varón, ¿verdad? Sola incluso. Y el machismo, aunque implícitamente, él puede presentarse como superior a la mujer en muchos factores. Este concepto de que yo puedo hacerlo solo por mi cuenta, ¿será que nace en el punto de que la madre queda desamparada, o sea, madre soltera, ¿no? Entonces llega ese momento de resentimiento. Me dejaste, entonces ahora yo voy a dar todo por mi hijo, yo voy a salir adelante, yo puedo hacerlo sola. Al final no dependo de nadie. El hecho que una mujer quiera salir adelante, sacar a sus hijos adelante, o triunfar en la vida, tener un grado, tener una educación elevada, ¿significa que es feminista? Vamos a ir ahora a Platea, ellos también tienen una intervención, vamos a escuchar. Yo tengo una pregunta, ¿por qué en el caso de la infidelidad, por qué cuando una mujer es infiel, el hombre, hay poca razón de que él la pueda perdonar? A que cuando un hombre es infiel, la mujer sí, pues, la puede perdonar fácilmente. El hombre es bien curioso. El hombre no perdona la infidelidad física, ¿no? El hombre más busca como que... Es más orgulloso Es también. más físico y la mujer es más emocional. Si el hombre se enamora de una mujer, la mujer no lo perdona. Pero si el hombre tuvo una aventura sexual con una mujer, sí le perdona. Y no necesariamente sexual, puede ser de cualquier tipo, porque tratemos de colocarnos dentro de nuestro marco ético, moral, en las cuales suceden las cosas, ¿verdad? Ahora, una cosa más. ¿Qué sucede cuando tú tienes que criar hijos, ¿ok? En un caso hipotético, ¿no? Y llegan tus hijos y tienes un hombre y una mujer. ¿Qué tipo de roles tú les entregas en la casa que vaya a formar su identidad y su individualidad a tal punto que después no tengamos problemas de, este chico es machista, no, esta niña se deja oprimir, o esta niña es feminista? Tenemos aún mucho que conversar. Todavía no hemos tocado el punto de familia ni el punto de igualdad, pero tenemos que irnos un corto. Ustedes en casa no se vayan, estamos en Controversia tratando el tema de machismo o feminismo. Volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos conversando sobre el machismo o feminismo y está con nosotros nuestra primera invitada del programa de hoy. Ella es la magíster Damaris Quintero, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenida al programa. Muchas gracias, qué lindo estar nuevamente con ustedes y poder compartir este tema relevante e importante. Bienvenido a este ring. Usted ha escuchado las opiniones que hay sobre lo que es el machismo, el feminismo, pero de repente podríamos empezar nuestra conversación definiendo ciertos términos que nos permitan manejar las cosas, porque de repente hay machismo o feminismo y no lo sabemos definir bien y lo podemos confundir con alguna otra cosa. Muy bien, el machismo y el feminismo son un conjunto de conductas, actitudes, prejuicios, donde se exalta, se sobreestima una de las dos posturas, ¿no? Al hombre por sus cualidades viriles, masculinas, ¿no? Y a la mujer por sus cualidades netamente de mujer, fragilidad, ¿no? Y se exagera esta
esta imagen que las mujeres pueden tener, ¿no? Entonces, cuando nos vamos al extremo, podemos no solamente sobreexaltar a ambos tipos, ¿no? Feminidad o masculinidad, sino también denigrar al opuesto. Y ahí viene el problema, ¿no? Cuando al sentirme hiperhombre, superhombre, ¿no? No solamente estoy cayendo en un error por exaltarme, sino también por denigrar a la otra persona. Yo soy el fuerte, tú eres el débil. Yo soy el capaz, tú eres la incapaz. O también al contrario, ¿no? Eso es, en términos generales, lo que se conoce como machismo o feminismo. Ahora, esto también ha pasado a ser nombre de algunos movimientos sociales, ¿no? Donde se busca vindicar la posición de la mujer, que ya tendría otros tipos de significados. Pero cuando hablamos en términos generales, psicosociales, de lo que es machismo y es feminismo, es la exageración desmedida, obviamente, de los roles que deberían cumplir un hombre y una mujer. O sea, que si decimos que un hombre es un poquito machista, ¿es algo normal o ya pasaría a ser que tiene ya un problema? O sea, ser poquito machista no está bien. O sea, Muy bien, ¿existen profesora. esas escalas de ser poquito, mediano, extremadamente machista? ¿O? A esto también, disculpe, profesora, el hecho de que un hombre, por ejemplo, apoye mucho en la casa o haga trabajos del hogar, ¿significa de que es feminista? Ahí hay otro término, ¿no? Hablando de definiciones de términos, que es el de roles, el de rol de género. Todos cuando nacemos llegamos al mundo, a nuestra familia, donde hay roles que se esperan que podamos cumplir. Desde que la mamá está gestando, ya se pregunta, ¿no? Si es niño, le compro todo celestito, sus carritos, ¿no? El trompo y los otros juguetes que son netamente de varones. Y si es niña, todo rosadito, ¿no? Palo rosa, que combine con el dormitorio y la cuna y las sábanas color rosa, porque de alguna manera la cultura tiene ciertos patrones que se espera y que se le van asignando al niño cuando llega al hogar. Vamos creciendo y vamos haciendo ejercicio de esos roles. Estos roles son importantes. Es importante que yo como mujer sepa cuáles son los roles que la cultura me da, que en casa se me enseñan, y es importante que los varones también asuman los roles que tienen. El problema está cuando nos vamos al extremo y decimos, no, porque es varón, va a ser libre, va a ser más independiente, va a tener permiso hasta las 12 de la noche, y exageramos una de las dos posturas, uno de los dos géneros. ¿Quién es más machista, el varón o la mujer? Antes de continuar, tenemos una intervención en platea, vamos a escuchar, porque hace rato quieren preguntar. ¿Desde qué edad empieza el machismo en el hombre? ¿O ya viene esto desde los genes? O el feminismo en la mujer, hablemos de los dos. También. Acá. Muy bien, el aprendizaje del rol de género se da principalmente en el seno del hogar, ¿no? Entonces, si esto es saludable, lo vamos a obtener en el hogar, y si esto ya es perjudicial, como en el caso del machismo, que es un extremo, ya también vamos a ver que lo obtenemos del hogar. ¿Cómo? A través de la observación de la conducta del papá. ¿Cómo trata el papá a la mamá? Cuando llega del trabajo, se echa en el mueble, a ver, sírvanme la comida, el periodo, no me interrumpan. Y la mamá, pues, por favor, no hagan bulla, papá llegó de trabajar, no hay que interrumpirlo, no hay que molestarlo. Es el hombre que trae el dinero, así que todos sometidos, en silencio, nadie puede molestarlo. Entonces, el ejemplo de los padres, la forma como el papá actúa en casa, ya le va dando al niño ejemplos del rol que va a cumplir, si es saludable o si es extremo. Hay una palabrita muy interesante que es la caballerosidad, y lo conversábamos durante el corte, ¿no? En algunos lugares, en especial en Norteamérica, he conocido algunas personas, damas, que, bueno, aquí en el Perú es bastante común, ¿no? Si tú ves una dama con bastantes bolsas y es tu conocida, tú vas y dices, déjame ayudarte, yo lo llevo por ti, ¿no? Pero si tú le ofrecías ayuda a estas amigas mías, pues se ofendían. ¿Qué crees? Que yo no puedo hacerlo yo sola. ¿Qué crees? Que yo soy menos que tú. O sea, lo tomaban de una perspectiva diferente. Ahora, tú subes un carro y tú estás sentado y sube una dama. Entonces, por caballerosidad, ¿qué dicen? Dale el asiento a la dama. ¿Y por qué hay caballerosidad y no hay damirosidad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente.
Esas son las que se conocen como conductas de urbanidad y pueden ir cambiando de país en país, de época en época, ¿no? Pero que forman parte de la convivencia y es saludable que mantengamos la amabilidad, el respeto, la cortesía. Ahora, el problema es cuando esto llega a formar parte de dos tipos de prejuicio. Uno es el sexismo benevolente y otro es el sexismo agresivo, ¿no? El sexismo agresivo es, ay, no hay que darle la oportunidad porque es mujer, no sabe, ¿qué va a saber, no? Si es mujer. Y lo otro está cuando decimos, ay, pobrecita, es mujer, hay que darle la oportunidad, ellas no siempre pueden, ¿no? Pobrecita, no se vaya a quebrar, no se vaya a romper, ¿no? Entonces, es otro tipo de sigue siendo prejuicio, ¿no? Entonces, cuando uno ofrece su ayuda, es caballeroso, es cortés, debe ser sincero, debe ser honesto, ¿no? Tenemos una pregunta en platea, vamos a escuchar. Solo están interviniendo damas, no sé, los varones se han sentido intimidados hoy. Vamos a escuchar. Necesitamos el poder. ¿El machismo y el feminismo es un hábito o una actitud? El machismo y el feminismo son patrones de conducta que encierran ambas, encierran actitudes y encierran hábitos. Actitudes porque me van a llevar a tener conductas específicas y son hábitos porque no puedo hablar de machismo ni de feminismo solamente en un momento determinado, es un patrón constante. Justo ahorita, profe, el comentario que hizo mi compañera Sharon, que las mujeres estamos en el poder, o sea, nosotros comprendemos, ¿no? La mujer, el sexto sentido, ¿no? La mujer que puede hacer muchas cosas a la vez. ¿Es esta una lucha por el poder, por llegar a ser la cabeza del hogar, por llegar a desempeñar más? Ahora se ve, ¿no?, de que muchas mujeres también tratan de ocupar lugares en los cuales antes no se creía, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos presidentes mujeres. Y antes era imposible, la sociedad no podía aceptar eso. Así es, tiene que ver con el cambio, digamos con la evolución histórica que el mundo va experimentando, ¿no? Antiguamente no había mucha necesidad de que las mujeres salieran del hogar. Ahora, con el tipo de economía que se mueve en el mundo, se pide que la mujer salga de casa. No siempre es esto necesario, ni la mujer puede hacerlo, pero hay circunstancias en que la mujer se ve obligada a salir del hogar. Por ahí se dicen que la mujer quiere ser igual al hombre, pero ¿por qué aspirar a ser igual al hombre? Ahora, quieren ser igual al hombre, pero no tan igual. Ahora ¿no? hay mujeres que dicen que... Es como ser un camaleón social. Queremos ser iguales a los hombres, porque eso es más o menos lo que predica el feminismo, ¿no? Ajá. Iguales a los hombres. Queremos ser como los hombres. O sea, ¿en qué sentido ahora? Pero ¿qué tan iguales también podemos ser? O sea, ¿iguales a la hora de trabajar o a la hora de sentir? O a la hora de respetar, a la hora de entregar responsabilidades. Bueno, definitivamente hombres y mujeres no somos iguales. Tenemos una estructura anatómica distinta, tenemos una estructura neurológica diferente, tenemos emociones distintas, tenemos habilidades y capacidades diferentes. Y si Dios nos hizo así, es porque tenemos roles específicos que cumplir, tenemos ciertas responsabilidades que por nuestra anatomía nos podemos dar cuenta. La mujer está diseñada para ser mamá. Y si recurrimos a la Biblia vamos a encontrar tareas específicas para la madre donde la principal responsabilidad es el hogar. Aun si ella tuviera que salir a trabajar, su hogar sigue siendo su principal responsabilidad. Entonces, hablar de igualdad es medio utópico, ¿no? Porque nunca vamos a poder ser totalmente Y ahora iguales. si hablamos de que entonces el hogar, la crianza de los hijos, la mantención de un hogar bien hecho es responsabilidad en su mayor parte de la mamá. Entonces, cuando vemos estas disfunciones del hogar en los hijos, cuando toman otros caminos, ¿es culpa de la mamá también? Muy bien, antes de responderte quiero cerrar un poco la idea anterior. Si bien es cierto, somos diferentes, tenemos funciones diferentes, ante los ojos de Dios tenemos el mismo valor, ¿no? En eso sí, en ese sentido sí seríamos iguales. Ahora, hay estudios que revelan que las parejas que comparten funciones, ¿sí?, que se denominan parejas andróginas, son más felices. Es decir, si yo veo a un papá lavando los platos, ayudando a que los niños estén listos para el colegio, compartiendo un poco el trabajo que es pesado en el hogar. O sea, siendo un poco considerado. Y a la madre también, siendo considerada, tomando en cuenta la función que cumple el padre o a veces ayudándolo a llevar algunas responsabilidades, esas parejas son más felices, tienen mayor bienestar. ¿Ha dejado efectos secundarios el que la mujer opte ahora por entrar en el área laboral y descuidarse un poco en el hogar? ¿Qué efectos ha dejado y cuáles son los problemas que se viven pues dentro del hogar? Efectos muchos, ¿no? Porque empezamos a creernos que podemos rendir tan
tanto, ¿no?, en calidad, en tiempo, como un varón. Entonces empezamos a descuidar tareas tan importantes como es la formación del carácter, el ayudar, el estar pendiente de las necesidades de los niños. Entonces tenemos una generación vacía, carente de afecto, carente de tiempo, experimentado junto a los padres, y eso genera muchas falencias en el carácter, en la Entonces, ¿el personalidad? machismo podría ser una carencia de amor o no es así? Estaba leyendo, revisando, preparándome para este tema, y efectivamente refleja carencia de afecto, refleja baja autoestima, porque sobredimensiona alguna de sus cualidades. ¿Parece complejo también? Pero eso también es para el feminismo. Sí, para ambos lados, ¿no? Para ambos lados. Profesora, Sí podría disculpe. estar reflejando algunas carencias. ¿Cómo una persona que, por ejemplo, tiene un enamorado, en este caso algún novio, cómo se podría dar cuenta de que tiene índices de machismo, ¿no? O del lado contrario también? Hablemos de ambos, porque... Claro, de machismo y de feminismo, ¿no? En el caso de las mujeres. Porque mira, tú sales en Todo una eso cita. es feminista. ¿Quién paga la cita? O sea, Porque quieren ser el hombre. iguales. Hay muchas pero mujeres no que se pueden ofenden pagar su cuando el hombre quiere pagarles la cuenta entera. Dicen, no, vamos mitad mitad. Es que siempre es cultural, ¿no? Claro, Es porque si no, cultural. uno paga la comida y el otro paga los pasajes, o depende de ellos, ¿no? Eso va a ir variando de acuerdo a la cultura. Hay países, por ejemplo, donde los hijos llegan al apellido materno, ¿no? Hace momentitos, hace algunos instantes conversábamos sobre la igualdad y usted mencionó algo interesante, que es el valor. ¿Es entonces cierto que no somos iguales, pero todos tenemos el mismo valor? Todos somos preciosos a los ojos de Dios. Dios nos ama tal cual somos, varones, mujeres, tenemos diferentes funciones. Ya lo dije desde la parte de vista anatómica, fisiológica, no somos iguales. Mira, pero porque- ante los ojos de Dios tenemos el mismo valor. Si somos el mismo valor ante los ojos de Dios, ¿por qué existe este complejo de debilidad? Porque por dentro deben sentirse débiles, por eso surge en el caso de las mujeres el feminismo y en el caso de los hombres el machismo o viceversa. Entonces, si somos tan iguales en valor ante los ojos de Dios, ¿por qué surgen estas sentencias? Porque hay un factor de crianza, de aprendizaje social, de socialización cultural, que nos va llenando el cerebro de información. Póngase el caso de que una mamá, por X razones, tuvo que criar a su hija sola, entonces la forma y le dice, hija, tú no vas a sufrir lo que yo sufrí, tú vas a ser fuerte, eres independiente, no dejes que nadie te diga lo que tengas que hacer, sé vigorosa, ánimo, sé profesional, llega hasta lo más alto. Entonces vamos asimilando una serie de información que nos hace creer que debemos compensar una fragilidad interna, pero es producto de la crianza, ¿no? ¿Qué hay de aquellas mujeres que recurren a la inseminación artificial, ¿no? Y ese es feminismo, ¿no? En alguna manera se está demostrando que hay feminismo, y a la hora de tener el hijo, ¿no? Cuando ya lo conciben, lo llegan a dar a luz, ¿qué es lo que le van a enseñar, ¿no? ¿Qué va a ser de esa criatura? Es un tipo de un hogar disfuncional, al igual que aquellos que creen que pueden constituir una familia partiendo de padres del mismo sexo, ¿no? Entonces son ya extremos, consecuencias de estas ideas extremas, ¿no? Que definitivamente van a afectar el concepto de familia y el desarrollo de los chicos que lleguen a formar parte de ese núcleo familiar. Creo que esa es la conclusión a la que podríamos llegar en este segundo bloque, que es muy importante que veamos qué tipo de pensamiento, qué tipo de respeto y qué tipo de valor le estamos dando al varón y a la mujer. Ustedes en casa no se vayan, esto es Controversia, estamos tratando el tema de machismo o feminismo. Volvemos después de un corte. Bueno, yo creo que es en ambos. O sea, creo que el hombre no puede vivir sin la mujer y la mujer no puede vivir sin el hombre. Porque es necesario que ambas personas como se demuestren cariño. Es necesario, pues si uno trabaja, el otro le apoya. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de machismo o feminismo. Queremos hacerles recordar a ustedes en casa que sus opiniones sobre este tema la pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook, el blog, el Twitter y también en el YouTube. Chicos, en el bloque anterior con Damaris descubrimos la diferencia entre las diferentes formas de ver los roles y el valor sobre todo. Y lo importante que es ver a todos diferentes, pero darle siempre el mismo
el mismo valor. Sin embargo, ya vamos a entrar un poco más cerrando la conversación, la Biblia presenta muchas veces un cuadro diferente, y lo vamos a poner así para poder conversar. ¿Será que la Biblia es machista? ¿Por qué creó Dios primero al hombre? No, porque justamente Dios se dice que es un ser masculino, ¿no? No, pero muchos saben lo que opinan, puede tener él. Que Dios creó primero al hombre y después a la mujer, porque después de haber creado al hombre tuvo una idea brillante. ¿Acaso Dios creó el diseño del hombre en su estructura corporal? ¿La creó para que tenga más fuerza y de la mujer la hizo más débil? ¿Y Claro, por qué la hizo así? Se dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. De repente el hombre es la imagen de Dios. ¿Quién sabe? Ahora, vamos a algo un poco más en el tema. Si encontramos en la Biblia, parece que el protagonismo siempre se lo lleva un varón. Son pocos los casos, tales como Débora, de repente Ruth o Esther, en las cuales toman protagonismo, pero su protagonismo es mínimo, porque a diferencia de Débora, que dirigió un ejército, que salió a liberar a su pueblo, los otros son más bien como una guía, como una manera de llevar la voluntad de Dios, pero la Biblia no resalta el rol de la mujer como líder, como preponderante, ¿o no es así? Una de las cosas importantes también a eso está de que Dios cuando creó a la mujer también creó para que ella sea quien se encargue de cuidar a los niños. O sea, no que solo ella, porque el hombre también es el que debe también de acompañar, pero justamente es muy difícil de que un hombre, por ejemplo, esté cocinando o esté mirando que el niñito esté bien. Entonces, y de pronto no se ven muchas historias en la Biblia. ¿Por qué? Porque como los hombres salen, las mujeres se quedan en casa, ¿no? Y por eso se cuentan esas historias. Ahora, nosotros hablamos actualmente, ¿no? En nuestro entorno siempre decimos, ay, es que hay factores culturales, ¿no? Ay, que hay esto. Pero la cultura que se inició allá en la creación fue la que Dios dejó, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios deja una cultura extremadamente machista en la que a la mujer ni siquiera se la contaba? No solamente se decía, se dieron a comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. El pueblo de Israel salió tantas personas sin contar mujeres y niñas, ¿no? Entonces... ¿Y qué de tan cierto también tiene esta parte en la que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer? Pero desde el punto de vista cristiano podemos darnos cuenta que no precisamente es detrás de todo gran hombre, sino al lado de todo gran hombre, porque ¿de dónde salió una mujer, no? ¿Por qué se condena también ahora en la iglesia cristiana, ¿no? Que haya una mujer predicando, una mujer bautizando? ¿Por qué no podemos, o sea, dar más cabida, ¿no? Si estamos hablando de igualdad, ¿no? Que todos seamos iguales, ¿por qué no puede haber una mujer también? ¿Será que haga esas cosas? que Dios no ha hecho que la mujer intervenga mucho para protegerla, para no meterla en controversias? Ahora, nos canceló el programa, Jürgen, nos canceló el programa. Solo de hombres, ¿no? Controversia de hombres. Mira, qué interesante sería ver el hecho que, algo que mencionaba Mauricio, ¿verdad? Que en la Biblia, al menos en el Antiguo Testamento, las genealogías no mencionan mucho a las mujeres. Hijo de, engendró a, hijo de, engendró a, y fue cabeza de, e hizo tal cosa. Pero no se habla de la madre, no se le da mucho. Es más, si hablamos, por ejemplo, los hijos de Jacob, ¿cuántos fueron? Fueron 12, pero tuvo una hija, pero no se habla de los 13 hijos de Jacob, se habla de los 12 porque a Dina no se la cuenta en algún sentido. Entonces, si vamos al Nuevo Testamento, encontramos a Pablo que dice, ¿qué cosa? Que no hable la mujer en público, que esto, que el otro. Entonces, como que terminamos acá en el primer bloque diciendo que todos somos del mismo valor, y vamos a la Biblia y nos presenta otra perspectiva. Vamos a ir a Platea, también hay una opinión aquí, vamos a escuchar. Un comentario más sobre lo que están hablando, unos casos de la Biblia. Se presenta también que los varones de la Biblia, los personajes bíblicos, tienen muchas mujeres. Y mientras que también las mujeres, en cambio, tienen que ser fieles a uno solo. A ellos. Es un comentario. Mira. Demasiado interesante. Se quedaron callados, les olió. Desde ese punto de vista. Hay una cosa interesante, ¿no? Lo que decía Pablo justo, ¿no? Tal vez no parece mucho en la Biblia por el machismo que hay, ¿no? De repente, ¿una mujer va a ser profeta? No le hacemos caso. ¿Una mujer va a evangelizar? De ninguna manera. Incluso antes, eso es un tema machista también. No sé si sea un plan de Dios o de repente es un plan de las personas que saben cuál es la reacción de la gente ante una mujer, ¿no? De repente el machismo funciona hasta ahora, ¿no? O sea, como tú dices, ¿por qué no hay mujeres pastoras o algo así, ¿no? De repente todavía tenemos un chip machista que no podemos aceptar ciertas cosas de mujer en términos espirituales. Pero por otro lado es interesante recalcar que la Biblia en alguna manera resalta papeles específicos o roles específicos en la mujer.
Encontramos, por ejemplo, a Tabita, a Dorcas, realizando un trabajo normalmente más apegado al rol de mujer, que es servicio también, exactamente, ¿no? O encontramos a Débora como profetisa. Entonces, parece que la Biblia de repente nos manda mensajes que se contradicen, porque por un lado dicen varón, 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 los papeles importantes es el varón, el rey es varón, no todo el varón, 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 pero por otro lado nos mandan un mensaje de que, bueno, también la mujer que tiene roles, que esto, que el otro. Entonces, ¿será que la Biblia contradice lo que ella dice en el sentido de quién tiene mayor importancia o quién tiene el rol de mayor... Ahora, hablemos un poco más de nuestra actualidad, ¿no? Porque remontarnos a la Biblia es, bueno, cambiar de cultura totalmente, ¿no? Vamos a algo que está acá más cerca, vamos a Elena G. de White. Bueno, yo conozco la historia, pero yo sé que acá en Platea a lo mejor hay muchos que no la conocen y se hagan esa pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios escoge a Elena G. de White si es mujer, ¿no? Y algo interesante, ella no fue escogida primera. Exacto, por eso fue digo la que hay única, muchos que no conocen esa exactamente, historia. primero llamó varón y después la mujer, y aún así, ¿verdad? Entonces, algo más que podríamos mencionar es el hecho que cuando vienen los consejos para la familia, los consejos siempre son, mira, trata a tu mujer como brazo más frágil, y la mujer estate siempre sujeta, sumisa. Si se habla del decoro, de la apariencia personal, la mayoría de textos bíblicos van a la mujer sea tu atavío, sin peinado ostentoso. Eso se da incluso en la bendición, en la creación, cuando Dios le dice, ¿no? Y tú estarás atada a tu marido, ¿no? Y él y con dolor darás a luz un hijo, y él con el sudor de su frente es como trabajará, ¿no? Desde ahí parece que desde que se cometió el pecado, y parecería esto como que da la razón a las actualidades, ¿no? Porque, o sea, Eva trae el pecado al comer y ella se lo da, ¿no? O sea, aparte de haber caído primero, hizo caer a su marido. Entonces, pero menos bendición para ti. Podemos ver durante la historia, porque si bien sabemos de que hubieron grandes líderes hombres quienes dirigieron ejércitos o miles de personas, siempre hubo una mujer por la cual reinos o imperios se peleaban por ellas. Hay algo, tema de discusión. Hay algo que también me llama mucho la atención por parte de la Biblia, que es un proverbio que dice: la mujer sabia edifica su casa. Entonces dice: más la necia con sus manos la derriba. Entonces esto quiere decir que una mujer sabia es solamente la que está al pendiente de su hogar, ¿o acaso tiene que desempeñar también otros roles? Ahora, nosotros tendemos a poner mucho énfasis a que las tareas de profetizar o evangelizar, o digamos, ¿no? Que los profetas son siempre hombres y son líderes en la Biblia. Pero si hablamos de un término de igualdad de valores, ¿no será exactamente el mismo valor ser evangelista o predicador que ser un ama de casa? Ante los ojos de Dios, ¿no tiene la igual importancia? Incluso podríamos, mira, me atrevo a decir una cosita que a lo mejor me van a matar saliendo del programa, pero ¿no es el hombre quien es más propenso a caer, quien es más propenso a pecar con la vista? ¿Por qué una mujer no puede ser pastora si ella, con ver a un hombre, o sea, no tiene ningún tipo de excitación, digamos? En cambio, un pastor, un hombre, al ver a una mujer, digamos, en un estado, a lo mejor es más propenso a caer que una mujer. Tenemos una intervención en Platea, un hombre va a opinar en este caso. Bien, yo quiero aportar el siguiente comentario. Cierta vez escuché el comentario que decía que cuando educamos a un hombre se educa a una persona, pero cuando se educa a una mujer se educa a una familia. Eso nos lleva un poco a pensar que la mujer fue hecha como ayuda idónea en el hogar. Miren, qué interesante ver que aunque veamos el mismo libro, encontramos diversidad de opiniones. Lo que él comenta es muy interesante. Ahora, no solamente en la Biblia vamos a encontrar ideas como tal. Hay un cantante muy conocido que seguramente ustedes han dicho, yo no lo voy a decir para no hacerle promoción, ¿verdad? Pero tiene unas letras así bien interesantes, y una de las canciones que él hace y me encanta es, ¿no? Mujeres, lo que nos piden, podemos; si no podemos, no existe, y si no existe, lo inventamos. Parece que de alguna u otra manera el hombre trata siempre de complacer a la mujer, pero cuando se la complace demasiado, ya se siente menor. Parece que esto es una batalla que nunca va a acabar. O sea, si yo soy muy caballeroso, la chica se va a andar, oye, ¿qué crees? ¿Que yo no puedo hacer las cosas sola? Y dices, ya, también te doy tu espacio. Mira cómo me abandona, ¿dónde está tu caballerosidad? Eso viene de un complejo también, ¿no? Tipos también de personas, ¿no? Porque hay chicas que son sí como que muy frágiles, ¿no? Dicen, ay, por favor, ayúdame, no, esto. Pero otras de que, no, pero yo puedo, o sea, ¿por qué me menosprecian? Ahora, ¿no? entonces, cuando, escuchaba este comentario, entonces,
hablamos de que, o sea, una mujer, madre soltera, puede armar una familia normal. Y Incluso- un hombre, entonces está limitado. No, o sea, Hay incluso otras hoy mujeres en muy día, independientes que no parejas- necesitan la ayuda del hombre, ¿no? Parejas Y- disfuncionales que se pueden ver, hay muchos casos. Por ejemplo, ya no es la madre quien se queda con los hijos, ahora vemos que hay padre. casos que es el padre. Exacto, o sea- y desempeña un rol muy importante, da de Ahora, comer a sus hijos, en el los caso de cuida, la- los cría, e incluso sale a trabajar para traer el dinero para poder educarlos. En el caso de las mujeres, digamos, no siempre nos vamos a un extremo, ¿no? O es muy delicadita o es muy independiente. Hay mujeres que son muy independientes, pero les gusta la cortesía del caballero. ¿No? O sea, hay ciertas tradiciones, claro, es femenina, ¿no? O sea, ¿por qué la mujer tiene que perder su feminidad En su por ser lucha de independiente? igualdad. Claro, en su lucha de ¿verdad? igualdad. ¿Y qué tanto- O también hay varones que en su búsqueda de igualdad terminan siendo muy iguales al otro género. Claro, o siendo O muy viceversa. toscos también, ¿no? Claro, sí, hablamos. Miren, hay frases interesantes que utilizamos día al día. Se utiliza, por ejemplo, yo soy macho, ¿no? ¿Y cómo defines que eres macho? Un animal. ¿Verdad? Cochino, sucio. ¿No? Fuerte. Qué sé yo, fuerte, musculoso. O, por ejemplo, he dicho, el hombre, mientras más feo... ¿Cómo es? No, el hombre es como el oso. Mientras más feo, más hermoso. más hermoso. ¿Y por qué no hay de la mujer? La mujer mientras... Como Fea, la osa, fea se mientras, queda, ya. mientras más fea, más hermosa. Porque solamente al varón se le atribuye ciertos rasgos o ciertas características que muchas Justamente como hablamos en los temas de pareja, y eso que comentábamos, ¿no? De que lo que pasa es que los hombres, como ya sabemos, lo primero es la vista. Las mujeres no, las mujeres van más allá, van al intelecto, a lo que puedan tener. Ahí nos estás diciendo que los varones somos más brutos. Entonces, ¿de qué estamos haciendo? No, ¿Se dan no. cuenta? Muchas veces defendemos posiciones que nosotros queremos balanceadas, que queremos correctas, pero cuando te pones a escuchar o a pensar bien lo que estamos diciendo, ¿de qué nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta que en lo que Hay un decimos, grado, ¿cierto? en lo de que feminismo, pensamos, machismo. estamos con estas ideologías en nuestra cabeza, el machismo y el feminismo. Ahora, hemos empezado a hablar sobre la Biblia, hemos empezado a tocar el tema de la Biblia y algo interesante, ¿cuál es el plan de Dios en la Biblia para los roles, para la igualdad, para valorizar al hombre y a la mujer? Diferenciación entre ellos. Con esto vamos a volver después del corte. En el próximo bloque ya está nuestro especialista, él va a contestar a toda esta gama de preguntas, así que le espera un bloque bastante largo. No se vayan, esto es Controversia, estamos tratando el tema de machismo y feminismo. Volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de machismo o feminismo, estamos en nuestro último bloque y está con nosotros nuestro invitado de hoy, es el licenciado Benjamín Rojas, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Una alegría estar nuevamente con ustedes para compartir este tema que en realidad es muy importante, también algo polémico, ¿no? Pero creo que la Biblia va a ayudar muchísimo a aclarar algunas cosas en nuestra mente. Mire, hay algo interesante, ya que usted menciona la Biblia va a ayudar a aclarar. Lo que sucede es que en los dos primeros bloques hablamos de medio social, tuvimos una psicóloga que nos ayudó a ver la igualdad y el valor como dos cosas diferentes, pero cuando fuimos a la Biblia nos dimos cuenta que la Biblia muchas veces suena machista, ¿verdad? Porque hay cierto protagonismo, hay ciertos roles. Empecemos con algo básico. En la creación del hombre y la mujer, ¿por qué el hombre primero? ¿Por qué después la mujer? ¿O no se explica en la Biblia tal cosa? Bueno, la Biblia no explica muchas cosas. La Biblia lo da por sentado y simplemente nos presenta algunas cosas. Entonces, para algunas cosas que la Biblia no explica, nosotros podemos tratar de deducir algunas cosas y en algunos otros casos, pues sacar algunas conclusiones del comportamiento social, digamos, ¿no? Pero la Biblia no nos va a explicar cada detalle. Sin embargo, hay algo que a mí me gustaría que quede claro, y es que el librito que yo tengo acá en mi mano no es ni machista ni feminista. Es un libro muy equilibrado. El gran problema es entenderlo. Es cierto que en nuestra sociedad hay muchos que van a tildar a la Biblia como un libro machista y van a decir de que ha sido escrito en una sociedad y en una cultura machista, pero la realidad de las cosas es que esa es una lectura, por lo menos desde mi punto de vista, una lectura bastante equivocada de la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia sacando de nuestra cabeza todos los prejuicios, todos los preconceptos, todas las ideas que de alguna forma
se han colocado por acción de la sociedad, entonces nosotros vamos a poder leer en la Biblia un libro mucho más equilibrado y tal vez el libro más equilibrado que existe en este mundo respecto a la relación entre el sexo masculino y el femenino, ¿no? Pastor, una pregunta. Entonces, ¿no será que hay un interés machista para interpretar la Biblia como machista? Yo creo que sí. Hay un interés machista, como también hoy en día hay un interés feminista, porque no sé si ustedes, bueno, yo creo que todos ustedes saben, y nuestra audiencia también, de que hoy en día existen Biblias hechas para damas, ¿no es cierto? Con una lectura y una traducción muy adaptada para las damas. Y entonces existen movimientos feministas que con la Biblia en la mano hablan del feminismo, ¿no? Y van a haber movimientos machistas que también hablan con la Biblia en la mano del machismo. ¿Qué del hecho cuando encontramos en las cartas de Pablo un pequeño versículo en todo lo que él escribió que dice que no hablen las mujeres? Entonces parece que lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? Parece que la Biblia te pone la igualdad y ¡pum! Aparece Pablo, que es el evangelista de los gentiles, la última palabra para el mundo, para entender el mensaje de Dios, y sale con tal cosa, que no hablen las mujeres. Ah, ya, si Pablo lo dijo, entonces la Biblia es determinadamente tal así. Es cierto, ¿no? Qué situación compleja, ¿no? Capaz conocer un poquito el contexto puede ayudar un poco a comprender este asunto. Miren, había un dicho rabínico que se manejaba en ese tiempo. Y este dicho rabínico decía, aquel que de alguna manera presta atención o obedece o está sometido en el sentido que nosotros entendemos a su mujer, entonces nunca debe ser escuchado por la audiencia cuando predica la palabra. Frente a este dicho rabínico, yo creo que Pablo necesitaba decir algo. Yo creo que Pablo necesitaba de alguna manera contrarrestar la información. O necesitaba aclarar el asunto, o necesitaba de alguna forma decir algo que pueda hacer que el predicador cristiano no sea no escuchado, sino que el predicador cristiano pueda tener alcance, pueda llegar a su audiencia. Entonces había necesidad de poner en práctica algunas cosas. Pero no se trata de que la mujer no debía de hablar nunca. La mujer no debía, debía de estar en una situación apartada de la situación social o religiosa, ¿no? Sino se trata de un asunto social en el que de alguna forma el hombre necesitaba tener por lo menos un valor delante de los que le iban a escuchar, porque de otra manera no lo iban a escuchar, nadie lo iba a escuchar afuera. Y la predicación hubiera sido imposible para esa gente. ¿Cuánto influyó la cultura al escribirse la Biblia de tal manera que tenga un sentido machista? Porque, por ejemplo, encontramos en los evangelios que Jesús fue tentado por los fariseos, ¿verdad? Y trajeron a una mujer adúltera y le echaron a los pies, le dijeron, ella fue encontrada en adulterio, hay que apedrearla. Pero si vamos al Antiguo Testamento, se hablaba que debía apedrearse a los dos. Eso nos da una idea más o menos de qué tipo de contexto social se vivía en el tiempo de Jesús. ¿Influyó esto en la escritura de la Biblia en alguna manera que hoy en día permita que nosotros, con el entendimiento, el estudio, con la facilidad de información que tenemos, podamos pensar en alguna manera que la Biblia es machista? Miren, claro que influyó, pero creo que influyó de forma contraria a lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, nosotros muchas veces pensamos que la Biblia es machista porque dice, vamos a leer un texto que ustedes lo han mencionado, dice, casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces leemos ese pasaje y decimos, bueno, la Biblia es machista, ¿no? Pero... Y justamente ayer, antes de venir acá, ¿no? Yo leía un libro que es un poco antiguo, que fue escrito hace unos 200 años atrás, y leía respecto a este tema, y decía, bueno, ¿desde cuándo viene este problema del feminismo y del machismo, ¿no? Y al leer el libro era interesante, porque en el libro hablaba sobre la lucha de las mujeres también en ese tiempo. Y este material decía que, bueno, es tiempo de que nosotros saquemos de nuestra mente la idea machista porque es necesario que vivamos en igualdad, ¿no? Y decía, pero hace 200 años también entonces habían problemas entre machismo y feminismo. Y creo yo que no solo fueron hace 200 años atrás, sino que en el tiempo de Pablo también habían problemas de feminismo y machismo. Y lo que Pablo está haciendo acá es contrarrestando esa lucha del feminismo.
O sea, esa lucha porque las damas comienzan a ponerse encima de los varones, que era una lucha que si nosotros leemos a Flavio Josefo, leemos historiadores del tiempo del Señor Jesús, ya se daba en esos momentos. Entonces, en la iglesia cristiana, donde se comenzó a predicar la igualdad y donde el Señor Jesús pues tomó a las mujeres de la mano, donde el Señor Jesús andó al lado de las mujeres, es más, fue hasta sustentado por muchas de las mujeres comenzaron a ver una oportunidad para ponerse sobre los varones. Y ahora Pablo tenía que enfrentar ese problema y tenía que decir, miren mujeres, por favor no hagan eso. El Señor quiere que haya igualdad, quiere que haya sometimiento, y no solamente de parte de las mujeres, sino de parte de los varones. Porque el mismo apóstol Pablo escribe en Efesios, en el capítulo 5, está registrado ahí en el libro de Efesios, una frase que habla de lo mismo, ¿no? Dice también mujeres estar sometidas, pero antes de decir eso dice que hombres y varones, todos, dice, debemos estar sometidos unos a otros. O sea, ninguno debe estar tratando de pisar al otro, ni el varón a la mujer, ni la mujer al varón. Pastor, entonces podríamos decir, ya que estamos hablando de esta igualdad, podríamos decir que a la hora de fundarse la mayoría de nuestras iglesias, ¿no?, de las iglesias cristianas actuales, se malinterpretó la Biblia porque vemos que el Papa no es una mujer, y yo creo que nunca va a llegar a ser una mujer, ¿no? En diferentes diferentes iglesias, ¿no? Entonces, o sea, el papel, ¿cuál es el rol que debería desempeñar la mujer? Y podría desempeñar algunas otras funciones que se desempeñe el varón, porque ya en el bloque anterior hicimos una pregunta parecida, ¿no? ¿Por qué no se ordena una mujer, no? Es una pregunta bastante compleja porque teólogos de muchas generaciones, de muchos años, han estudiado el tema. Han tratado de alguna manera de responder a esta pregunta. ¿Cuál es la función, cuál es el rol de una mujer dentro de la iglesia? ¿Existe un rol pastoral o no existe un rol pastoral? Son preguntas que muchas veces llegan a nuestra mente. Mira, yo quisiera que de alguna manera nosotros pensemos en un detalle acá. Nosotros podemos abordar este punto desde dos ángulos diferentes. Uno es el ángulo social y otro va a ser el ángulo bíblico. Si tú vas desde el ángulo social, entonces tú vas a llegar a la conclusión de que efectivamente no hay nada que impida a la mujer ejercer el ministerio pastoral. Si tú vas desde una perspectiva bíblica, tú vas a encontrar que en la Biblia no existe en ningún lugar el ministerio pastoral ejercido por una mujer. Entonces ahí estaríamos dando una clara respuesta que entonces sí es machista la religión, el desempeño pastoral. Creo que eso no determina el machismo o el feminismo de una mujer. ¿Por qué? Por ejemplo, no existe tampoco en la Biblia ningún lugar donde se hable de un varón ejerciendo el ministerio de la madre, que es un ministerio también. Entonces, no es que la Biblia sea feminista, ¿no? El asunto es que la Biblia marca roles muy distintivos en algunos casos. Y en algunos casos, como el asunto del ministerio en la iglesia, capaz el asunto queda un poco incierto y necesita bastante estudio, necesita bastante consideración. Lo que yo puedo decirte en este momento, y lo que tal vez podría servir a nuestra audiencia para que puedan sacar algunas conclusiones, es que en el pueblo de Israel no existió un ministerio sacerdotal femenino, pero sí existió en los vecinos paganos este ministerio. Siempre hubo. Y no fue la lucha de ahora por ejercer el ministerio sacerdotal femenino el que ahora nosotros vivimos la única lucha dentro del pueblo de Dios, sino que ya en esos tiempos, como también los vecinos tenían, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel también quería tener, ya era una lucha que ellos también la vivían. Entonces, nosotros tenemos que recurrir por uno de los dos lados. O nos vamos a la Biblia y sacamos de nuestra mente cualquier idea que pueda haber que la sociedad haya colocado y lo obedecemos simplemente, o vamos por el asunto social y tratamos de justificar algunas de nuestras ideas para poder fundamentar nuestra posición. Pastor, muy bien. Tenemos que irnos ya, tenemos que ir cerrando el programa. Yo sé que hay muchas preguntas más, pero ustedes, amigos que están ahí en su casa, las pueden hacer a través de las redes sociales que dentro de un instante le vamos a recordar. Tenemos que cerrar el programa. La Biblia
¿qué nos enseña sobre este respeto, sobre el valor del hombre y la mujer, sobre esta igualdad, igual ante quién? ¿Qué enseña la Biblia cuando hablamos de hombre y mujer? Bueno, a mí me gustaría ya cerrando, ¿no? Porque como decía, hay muchas cosas para hablar. Este no es un tema que se acaba en 10 minutos. Pero leer este texto que mencioné hace un ratito. Dice acá, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y los maridos amen a sus mujeres. Miren, nosotros necesitamos estar conscientes de este pasaje. El sometimiento no es del hombre sobre la mujer, ni de la mujer sobre el varón. Es recíproco. No puede haber una buena relación entre ambos, entre los dos sexos, si no hay sometimiento. Imagínense ustedes que los dos entren a relacionarse con la idea de que, bueno, yo tengo que mandar acá. Nada va a poder funcionar bien en ese tipo de relación. Pero en la relación donde los dos entran para ser servidos, para servir y no para ser servidos, es una relación donde realmente las cosas van a funcionar. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es que la mujer y el varón deben relacionarse con el sexo opuesto siempre con la idea en la mente de yo debo de ser útil, debo de servir a la otra persona, debo de satisfacer los deseos de la otra persona. Si tú te casas, ya seas mujer o varón, para solamente recibir satisfacciones para ti, ese matrimonio no funciona, no va para adelante, fracasa. Pero si tú entras al matrimonio y dices, yo voy a servir a esta dama, o yo voy a satisfacer a esta dama, que es lo que la Biblia pide, o tú como mujer entras a una relación matrimonial y dices, yo voy a servir a este varón, yo voy a satisfacer a este varón. Entonces, si hay esa idea en las dos personas, con seguridad esa relación familiar va a ser una relación fructífera, feliz, y es la voluntad de Dios. Miren, yo quisiera acabar diciendo lo siguiente. No existe perfección en este mundo, jóvenes, ni en los adultos ni en los jóvenes. En este mundo solo nosotros podemos ver las cosas perfectas a la distancia. Entonces luchemos por hacer algo de lo que la Biblia dice, nuestro mayor esfuerzo para cumplir lo que ella dice. Aún hay veces no entendamos todo, y con seguridad, con certeza, vamos a cosechar mejores frutos, vamos a cosechar más alegría y más felicidad para nosotros y también para nuestra querida sociedad que tanto la necesita. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Fue el licenciado Benjamín Rojas, docente de la Escuela de Teología en la Universidad Peruana Unión. A ustedes en casa queremos recordarles que sus opiniones, las cosas que no llegamos a tocar en este programa, lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y también en un canal en el YouTube. No hay tiempo para más. Queremos recordarles también, antes que se me olvide, mire, el tiempo, que está a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla, un curso maravilloso que nos ayudará a ver el día a día a través de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo programa. Esto fue Controversia. Caso de la mujer. No, pero lo interesante es que hoy en día este tipo de pensamiento se viene al suelo por muchos motivos. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos una campeona mundial de box. Box, un deporte que se considera, ¿qué cosa? Se considera rudo, se considera que necesita preparación física, fuerza. A ver, dile a la campeona mundial de box que es débil, a ver. No. Claro, entonces nos encontramos con... Ahora lo que muchas mujeres tratan y tratamos, porque también hay casos de muchas amigas, de que los hombres no nos vean como, ay, no, es una delicadita, ay, no puedo hacer esto. Es que no es así, o sea, también podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Lo que muchos hombres opinan en la actualidad es que dice que desde que la mujer comenzó a entrar en el campo laboral, existe el desempleo para los hombres. ¿Qué tan cierto es esto? Ahora, eso es un tema de responsabilidad. Lo que creo que... Va a haber conductora, ya no va a haber conductora. Por supuesto, claro. Ahora, en algún momento esto es cierto, ¿no? Porque si bien es cierto, la mujer
desde pequeña se tiene una preparación distinta, ¿no? El hombre es más juguetón, se abarca más en lo social. En cambio, la mujer es bien puntual. Aquí en las entre nos, cosas, ¿no? yo hablando con mi suegro, tú sabes que cuando uno va a hablar siempre trata de caerle bien las primeras veces, ¿no? Entonces, la clásica y secreto para los que están queriendo ganarse a los suegros, la clásica, Junger. la que siempre funciona es, y las fotos de, y dice el nombre de la chica, en el caso de mi esposa es Anita, ¿no? Y la foto de Anita de niña, entonces, ¿qué padre no va a querer hablar de su hijo cuando era chiquitito, ¿no? Y te cuenta todas las vergüenzas y arroche. Y yo veía la foto, a mi esposa le gustaba... No era de las niñas que jugaban con muñecas, no era de las niñas que vamos a jugar al té, a la cosita. No, ella estaba ya ensuciándose, quemando cosas, rompiendo, botaban. O no tenían derecho al estudio. ¿Eso era alguna manera de mostrar machismo? ¿O simplemente era algo que se tenía que dar? Bueno, de hecho, se mostraba machismo, ¿no? Porque de repente es un miedo o un temor del hombre, tal vez, a que la mujer pueda superarlo, ¿no? Entonces, por eso es fácil de privar el derecho al voto o el derecho a estudiar. Se sabe que el hombre es bien débil en cuanto a la mujer, en el sentido de que, por ejemplo, una mujer te puede seducir más fácilmente, te puede convencer más fácilmente. No se sabe Pero un bien varón eso, ¿no? también puede. ¿Sí o no? Claro. Dicen los varones, también se puede. Depende Tenemos de un las asunto destrezas de cada interesante uno. entre manos, que es la cuestión de roles. En quién es capaz de hacer qué, ¿verdad? El decirle a una mujer que no puede hacer algo, ya, machista, en primera. O si un varón está en su casa limpiando, no, pisado, saco largo, o qué, no sé qué otras expresiones tenemos, ¿no? Y ahora te condenan, ¿no? Por poner etiquetas, digamos, no, este trabajo es simplemente para varón o este trabajo no lo puedes hacer Hay trabajos tú, te que condenan. piden un rol determinado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Maestros de inicial. ¿Por qué no hay profesores de inicial? Parece que es una cuestión que solamente se le han puesto niñeros. Un ¿Por qué no hay trabajo de niñeros? albañil también. O trabajos de construcción civil. ¿Por qué no hay constructoras civiles? Plomeras. Imagínate ahí llevando su ladrillo y colocando el cemento y la mezcla. Porque tal vez hay un modelo muy marcado en lo que se refiere a tipo en construcción, a que el hombre es fornido, es musculoso y puede cargar ladrillos o sacos de cemento, o peor, ¿no? Si el hombre o la mujer. Habría que ver cuál es el desempeño, la actitud o, digamos, la estabilidad emocional de cada uno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice la historia, no? ¿Quién es más estable emocionalmente, no? ¿Quién es el que trabaja más, el hombre o la mujer? Pero aquí también vale recalcar algo muy importante, que para nosotros poder descubrir quién en realidad es mejor, tenemos que darnos cuenta quién resuelve más problemas, el hombre o la mujer. Ahora, en cuanto a la capacidad individual de cada sexo en sí, o sea, tendríamos que definir el grado de desenvolvimiento, ¿no? Por ejemplo, y esto se sabe, ¿no? Que muchas mujeres, la mayoría de ellas pueden hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, están con el bebé en brazos, están friendo un huevo, están hablando por el hands free y están pensando en el presupuesto, en las cuotas que tienen que Mientras pagar ve la al día novela siguiente. y plancha la camisa. Exacto, ¿no? Bueno, el machismo es una tendencia del hombre y de la mujer también de considerar al hombre como la figura de autoridad, como el cerebro de la familia, como el único que puede trabajar o, digamos, entre comillas, el único que puede usar pantalones, ¿no? Pero si bien también es cierto, machismo se basa mucho en lo que es subestimar a una mujer. Pero ¿acaso feminismo es antónimo de machismo? Porque ¿qué es lo que en sí busca el feminismo? Hablemos un poquito de historia. ¿Dónde empiezan a surgir los primeros movimientos feministas como tal? A la altura de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando ya los hombres van a la guerra, las mujeres se quedan solas en casa, no hay quien les dé dinero para que puedan cocinar o comer. Entonces ellas empiezan a tomar roles que antiguamente Toman no les la batuta. correspondían. ¿Qué más? No sé si ustedes se acordarán que hace algunos años, vamos a ponerlo así, hace algunos años o varios años atrás, las mujeres no cosas porque era su tipo de personalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la sociedad en los últimos años que hace que definamos a uno más que a otro, que le demos importancia a uno más que a otro? Existe cierto revanchismo, ¿no? Por parte del hombre, porque esta diferencia de sexos, la guerra de los sexos que ya se habla, o sea, es desde un momento en el que la mujer y el hombre se ven en competencia por algo, ¿no? Entonces, la mujer lo hace mejor, entonces yo empiezo a generar un tipo de rencor, ¿no? Entonces voy diciendo, pucha, que no deberíamos darle tanta cavidad a las mujeres, cosas así. Tenemos una intervención en platea, vamos a escuchar. A ver, ¿qué va a defender machismo o feminismo? A ver, aquí está.
Yo tengo una pregunta. O sea, la sociedad dice que supuestamente las mujeres somos las que creamos el machismo. Entonces, ¿que los hombres son los que crean el feminismo? Mira, qué interesante. Justo queríamos entrar a ese punto de conversación. ¿Quién es más machista, el hombre o la mujer? ¿Cuándo se gesta el machismo? ¿Dónde nace esta ideología? O sea, ¿Quién lo mantiene? De hecho, tiene mucho, digamos, mucho que hacer que pensar la pregunta de ella, ¿no? Porque si bien es cierto, la mujer también es machista, sobre todo acá en Sudamérica, ¿no? Deja que el hombre haga ciertas cosas, permite al hombre cruzar ciertos límites y ella no se pone firme ante eso, ¿no? Y no demuestra tampoco que puede los estar al padres mismo cometen nivel. muchas veces el error de hacerla, de diferenciar, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu hermano de 8 y tú tienes 15 años. Lava la ropa de tu hermano. Cocina, tu hermano. Lava sus servicios. Hijito, anda, juega, anda, ve Pero televisión. justamente... Bienvenidos a un programa más de Controversia. El tema que tenemos para hoy es sumamente picante y muy interesante. Hablaremos sobre el machismo o feminismo. No se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Vamos a dar ya inicio a nuestro programa en estos momentos, pero queremos hacerles recordar a ustedes que si tienen opiniones sobre este tema, las pueden hacer llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales, ya que estamos en el Facebook, el blog, Twitter y también en nuestro canal en el YouTube. Muy bien, chicos, el tema que tenemos hoy es bastante controversial. Interesante. ¿Machismo o feminismo? Siempre hablamos de quién supera a quién, ¿no? Es un tema de conversación bastante interesante, ¿no? Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Quién es mejor, el hombre o la mujer? Antes de definir eso, yo creo que, bueno, también define, ¿no? Porque cuando uno está, bueno, estás como padre de familia y está embarazada tu esposa, ¿no? Entonces, pucha, todos dicen que sea varón, porque si es mujercita, ay, va a sufrir, ay, lo que va a sufrir, dicen, ¿no? Es un mito. Otra cosa respecto a lo que dice Mauricio es de que también los padres quieren dejar herencia y que su apellido siempre permanezca, ¿no? Ay, no, mi apellido, ay, no, yo soy Contreras y ahí tiene que estar tras generación y generación. Y justamente si es una mujer, no se puede dar el caso, no termina ya. Ahora, tú estás preguntando quién es mejor o